Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Lo prometido es deuda, como les anticipábamos estos días. Hoy queremos realizar un programa especial para todos ustedes sobre los Estados Unidos de Trump. Nuestra intención es explicarles todo lo que necesitan saber sobre los aranceles, el qué, el quién, el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué, sobre una situación en la que lo que se pone en juego es directamente Occidente tal y como lo tenemos entendido hasta el momento. También es momento de acercarnos a toda la cultura woke, cómo está luchando el presidente de los Estados Unidos sobre esta circunstancia que, en fin, ha copado el planeta entero. Y como no podía ser de otra manera, también en estos Estados Unidos de Trump nos vamos a acercar para entender el conflicto de los últimos tiempos, que no es otro más que Ucrania, un conflicto en el que más de una ocasión se ha apuntado como la disculpa de una tercera guerra mundial. Bienvenidos a esta nueva edición del Mundo al Rojo, en su especial los Estados Unidos de Trump. Un especial que hoy cuenta con Rafael Palacios, con Rafa Pal. Bienvenidos, muy buenas noches. Pues encantado de estar aquí, un tema muy interesante. Sí, y además ya saben que la geopolítica es el fuerte de Rafa Pal y hoy precisamente vamos a hablar y mucho de geopolítica. Nos acompaña también Raúl Sánchez. Bienvenido, Raúl. Buenas noches, María José, un placer estar aquí como siempre. Gracias por acompañarnos y hoy también nos acompaña Juan Carlos Bermejo. Bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, un asunto de enorme interés en el que fundamentalmente queremos ofrecer a nuestros telespectadores todo aquello que les interesa saber sobre los aranceles y sobre China, porque la verdad es que noticias, ¿cuántas? La verdad, muchísimas. Sin embargo, con la mano en el corazón, ¿creéis que todo el mundo entendemos qué es lo que está pasando? No, yo creo que la verdad la mayor parte de la población con lo que se queda es que hay un señor muy malo, muy loco en Estados Unidos y que pretende llevar el caos a la economía mundial y no respetar las normas del juego. Lo que pasa es que nadie les ha explicado a la gente, a ninguno de nosotros, ha habido una explicación de por qué han cerrado todas las industrias en todos los países occidentales y se han ido a China. La explicación que se ha dado es porque los chinos trabajan por menos dinero, sus salarios son menores, pero hay otras cuestiones que son los aranceles, que es donde ha puesto el dedo en la llaga el señor Donald Trump. Bien, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido parcelar algunas noticias con la intención de que todos, de una o de otra manera, cuando termine este programa, tengan una información con la que, naturalmente, después cada uno podrá sacar sus propias conclusiones. China y la Organización Mundial del Comercio, 20 años transformando el comercio mundial. Miren, desde diciembre de 2001, China forma parte de la Organización Mundial del Comercio. Su adhesión marcó un punto de inflexión en la historia económica global y desencadenó una transformación sin precedentes en la economía del gigante asiático. Lo que inicialmente parecía una apertura moderada al comercio global se tradujo en un auge económico espectacular. El PIB de China se ha multiplicado por 11 desde su entrada, situándola como la segunda economía más grande del mundo tras Estados Unidos. Hablemos del ascenso económico de China tras entrar en la Organización Mundial del Comercio. Pues sí, efectivamente, gracias a que China entró en la OMC en 2001, pues le ha supuesto un salto cualitativo, porque recordemos que hace 25 años China pues no estaba casi ni en las 10 primeras economías mundiales, ¿no?
Todo esto ha permitido precisamente a China llegar a una serie de mercados que antes no llegaba, gracias a la Organización Mundial del Comercio. Ha permitido cerrar acuerdos comerciales con países en los que en su momento no tenía. También deberá imponiendo condiciones muy favorables al gobierno chino, ¿no? Recordemos que para implantar cualquier empresa en China tienes que ceder el 51% de una compañía precisamente a una empresa radicada en China. O sea, no puede tener capital extranjero la mayoría de la sociedad, aparte de que tienes que contar con el visto bueno de las administraciones chinas, que ya sabemos cómo son también, ¿no? Eso ha permitido precisamente a China pues llegar a una serie de mercados, llegar a una serie de tecnología, acceder a determinadas materias primas que hasta entonces le era muy complicado, y ha ido tejiendo precisamente a nivel mundial con contactos, con la adquisición de compañías importantes a nivel mundial, sobre todo en sitios muy geoestratégicos precisamente, donde pasan numerosos buques, como pudimos comprobar precisamente en el Canal de Panamá, donde dos empresas llevaban, digamos, el 60% aproximadamente de lo que era el negocio allí. Por eso Donald Trump puso que eso se tenía que acabar, porque lógicamente le interesaba mucho a Estados Unidos que gran parte de precisamente las mercancías que exporta e importa vienen por el Canal de Panamá, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, China ha ganado, es decir, porque recordemos que multiplicar por 11 precisamente el PIB, eso no lo ha hecho ningún país en solo 25 años, y le ha permitido precisamente pues de jugar de tú a tú con Estados Unidos. Rafa Pal. Bueno, la gente tiene que saber que claro, el régimen comunista de Mao Zedong, de la China comunista, se convierte en un híbrido capitalista con la formación de empresas de capital, un mix de privado y público, como ha dicho el compañero, y esa irrupción en el comercio internacional de China se produce a través de la Organización Mundial del Comercio, porque en ese tiempo se está hablando de, bueno, pues impulsar el desarrollo de los países subdesarrollados y en vías de desarrollo. Entonces, con esa visión buenista, pues lo que hacen es que esas normas de obligado cumplimiento para todos los países que están en esas rondas de la Organización Mundial del Comercio es abrir sus mercados a esos productos que vienen de esos países en aquel momento en vías de desarrollo, y bueno, pues ese elemento que se abren los mercados, se rebajan los aranceles, pero al mismo tiempo no se puede exportar a esos países, como China, como Vietnam, por ejemplo, pues hace que ellos, teniendo una mano de obra más barata, inunden nuestros mercados de sus productos y, consecuentemente, hacen que las industrias de todos estos países occidentales se van a fabricar sus productos a esos países, con lo cual perdemos empleo y perdemos capacidad, digamos, de autonomía de producción. Claro, eso ha llegado un momento en el cual esos países ya se han desarrollado, y lo que están diciendo Donald Trump es: vamos a empezar a jugar con las mismas armas. Si China quiere exportar sus productos a Estados Unidos, vosotros también tendréis que bajar los aranceles. No vamos a ser nosotros los únicos tontos, porque al final entonces lo que estamos es llevando nuestras industrias allí y nosotros nos estamos desindustrializando. Entonces él lo que quiere es jugar con unas normas iguales. Bueno, luego hay otras motivaciones, evidentemente, de la postura de Trump. Bueno, vamos al origen de todo esto, ¿no? Yo recuerdo hace 30 años, estaba yo cursando en ese momento un MBA, y allí solo se hablaba de producción just in time, economía de escala, modelos de calidad y globalización. Esta palabra, que nos la ponían aquí en la frente: globalización, la globalización. ¿Y eso qué significaba? Pues ni más ni menos que descentralizar la producción de las grandes multinacionales, entre ellas las americanas, y llevárselas a los tigres asiáticos, ¿no?, que se les denominaba entonces, que eran Vietnam, Tailandia, Taiwán, Indonesia, y a China. Se nos antojaba que era un sitio pues muy interesante para deslocalizar todo esto. ¿Qué ha pasado 25 o 30 años después? Pues que China y estos tigres asiáticos, pero sobre todo China, pues no solo han acaparado el grueso de la producción mundial, sino que además han incrementado sus habitantes, su nivel de vida de forma exponencial, y ahora resulta que son clientes potenciales de todo eso
que en su día solamente se limitaban a fabricar, sino que ahora también lo consumen, y su economía ha crecido de tal forma que son, pues probablemente hoy ya la principal economía del mundo prácticamente, ¿no? Depende cómo la leamos, pero prácticamente la primera economía del mundo, y tienen un poder descomunal. Y no solo eso, sino que además todos los países además dependemos de lo que ellos quieran o no quieran hacer, y esto es así de triste, ¿eh? Entonces es algo que se decidió hace 30 años, insisto, era un cambio en la globalización famosa, y eso ahora no se puede revertir de la noche a la mañana, que es lo que Trump intenta vender a sus ciudadanos. Eso no se puede revertir. Otro punto, ventajas comerciales de China, desigualdad estructural. La etiqueta de país en desarrollo le permite a China aplicar aranceles de importación más altos, fíjense, hasta el 14%, que los países desarrollados, generalmente en torno al 7%. Además, los subsidios estatales masivos han potenciado sectores estratégicos como la producción de acero, baterías solares o vehículos eléctricos. Sí, efectivamente. China ha sido ahí muy hábil, el gobierno de China, porque aparte de los aranceles que ha puesto aproximadamente un 14% a países, más avanzados y un 7% a los países más infradesarrollados, lo que exigía precisamente China a las empresas que querían invertir allí es la transferencia tecnológica. Es decir, si un empresario quería invertir en China, tenía que, dar a conocer al gobierno chino toda la tecnología que va a implantar allí. Es decir, eso al final es un tema muy importante para China porque le permite estar a la vanguardia, ¿no? Esa precisamente era una de las ventajas. Otra era las barreras arancelarias. Es decir, China lo que hacía era poner barreras arancelarias para que determinados sectores no pudieran ser adquiridos, o tuvieran participación de empresas extranjeras, como puede ser el sector de las telecomunicaciones ahora mismo y el tema de finanzas, ¿no? Todo el tema bancario. Ahora mismo los grandes bancos chinos, ninguno tiene parte de capital extranjero, algo que sería totalmente impensable, porque si vemos a nivel mundial, los grandes bancos que cotizan en bolsa, todos tienen participaciones, ya pueden ser de cualquier compañía o de fondos de inversión, cosa que en China no es así, ¿no? Entonces, aprovecha precisamente ese tipo de ventajas, aparte de los créditos que ha pedido en su momento también el Banco Mundial, precisamente para financiarse de manera mucho más ventajosa que otras empresas, ¿no? Entonces, China ha sabido aprovechar ese nicho de mercado, precisamente por ser el productor mundial de muchos productos que no se hacían en el resto del mundo, con unas condiciones muy ventajosas que le ha permitido crecer exponencialmente a nivel PIB. Ya la tiene en su favor de que juega con una mano mucho más de poder, que pueda ser el resto del mundo, quitando Estados Unidos, lógicamente. Bueno, hemos hablado de los aranceles, hemos hablado de la mano de obra más barata, y hay un tercer elemento que explica por qué los chinos producen más barato. Y lo voy a contar a través de un amigo que me lo ha contado de viva voz, una persona que trabaja en un ayuntamiento madrileño, no voy a decir cuál, evidentemente, en el ámbito de la regulación de las normativas de seguridad tipo AENOR, control de calidad le podríamos llamar, ¿no? Y él me ha contado fehacientemente, porque ha trabajado como funcionario en ese sector, que los productos chinos no cumplen la misma normativa de seguridad que los productos españoles. Por ejemplo, una lámpara, me lo contó, no voy a entrar en detalles, pero yo que sé, si el transformador tiene que tener una serie de condiciones para que no se caliente, los productos chinos no tienen por qué. O los juguetes. O los juguetes. Y tantas cosas. Evidentemente, esto se puede aplicar también al producto alimenticio, a los alimentos que vienen de Marruecos. Y eso ya yo creo que ya es de dominio público, que por ejemplo con el tema de los fertilizantes, de los pesticidas, los productos marroquíes no cumplen con la misma normativa que se exige a los de la Unión Europea. Por lo tanto, al no gastarse tanto dinero en la producción, puedes vender más barato. Y todo esto tiene que ver con la Organización Mundial del Comercio y con todas esas, prebendas o podemos llamar beneficios que se les ha dado a los países en vías de desarrollo para intentar que se desarrollaran. La consecuencia ha sido que nuestros países, los del ámbito de la Unión Europea y también Estados Unidos, han perdido industria y han perdido empleo. O sea, el problema del paro
Yo lo he entendido muchísimos años después, que ha tenido que ver con todo esto, evidentemente. Cuando el sector del juguete o los zapatos o de Valencia o tantas y tantas empresas se van a China o a Vietnam o a Indonesia para producir, es empleo que estamos perdiendo nosotros. Y claro, ha llegado el momento en el que ha habido un país que ha dicho, bueno, vamos a jugar todos con las mismas normas. Y hay un elemento, si me permite, María José, muy importante, que no sé si saldrá a lo largo del programa, pero es el tema del CO2 y del Pacto Verde y de todo este tema del cambio climático. China no respeta eso. Ni Estados Unidos tampoco. Los parámetros que tienen que cumplir las empresas españolas en cuanto a todo ese tema, que es una locura, seguramente Bermejo puede explicarlo mejor que yo, los chinos se lo pasan por donde sabemos. Y todo eso es dinero que se ahorran a la hora de producir. Y eso es algo que, evidentemente, pues en algún momento se va a tener que tratar, porque en realidad estamos nosotros, como europeos, estamos trabajando o fabricando en inferioridad de condiciones. Otro aspecto fundamental es la financiación internacional preferente y, lógicamente, la presión occidental. A pesar de su tamaño económico, señoras y señores, China ha seguido recibiendo préstamos preferentes de organismos como el Banco Mundial, originalmente destinados a países más desfavorecidos. Juan Carlos. Sí, bueno, China tiene varias herramientas que son muy poderosas. Por ejemplo, tiene una moneda que a día de hoy tiene un peso ya importante a nivel global y que además la puede devaluar cuando le parezca. Es decir, ahora mismo si Trump sigue guerreando con China, por ejemplo, una de las cosas que puede hacer es devaluar la moneda y ante esos aranceles, pues ya está, pues reduzco el precio del producto devaluando la moneda y a ver quién puede más, ¿no? Pero es que esto es así de triste. Financiación, bueno, yo no lo considero una ventaja enorme, porque tampoco el Banco Mundial da unos préstamos que sean, digamos, significativos, teniendo en cuenta que aquí en Europa, por ejemplo, tenemos al Banco Central Europeo, o allí en Estados Unidos tienen la Reserva Federal, que está todos los días imprimiendo billetes de la nada, sacándolos de la nada, y estamos hablando de centenares de miles de millones todos los meses. O sea, realmente si alguien está recibiendo ayudas de forma poco ortodoxa, lamentablemente es Occidente, más que China en este caso. Sin embargo, las potencias sí critican, ¿no? Es una crítica absurda, porque claro, Macron llega mañana y le dice a Christine Lagarde, oye, genera 300.000 millones de deuda y lo emitimos en deuda para rearme, o no sé qué. Bueno, pues ¿eso qué es? ¿No es eso...? ¿No es eso hacernos trampa al solitario? Pero sí, con estos créditos fortalece sin duda la industria y la tecnología, ¿no? Sí, entiendo. Sí, efectivamente. Al final se ha aprovechado de esa financiación más barata a nivel mundial, que el Banco Mundial precisamente y otros organismos le han otorgado a China, pues porque al final China se ha convertido en el gran proveedor a nivel mundial. Recordemos que China además lo que importa principalmente son materias primas, o sea, productos alimenticios, es decir, cosas básicas, digamos, por lo que necesita cualquier tipo de economía, pero luego exporta productos de valor añadido. O sea, es decir, que en toda la cadena de suministro, cuando, digamos, hace la transformación del producto, hace que genere un valor muy importante, que es lo que permite precisamente a tener un superávit comercial de China. Pues en el último año, en 2024, fueron 250.000 millones de euros la diferencia entre lo que ha importado y lo que ha exportado a favor de China. Es decir, claro, se ha hecho con ese superávit comercial, que ahora mismo casi ningún país del mundo tiene superávit comercial, es decir, China y dos países más, porque la mayoría de los países tienen déficit comercial, es decir, importan más de lo que exportan, y China lleva muchos años así, en esa dinámica. Entonces, le ha permitido precisamente, ahora ya no tanto, pero acumular esas ingentes cantidades, digamos, de dinero para luego invertir eso a nivel mundial en posicionarse geopolíticamente y geoestratégicamente, pues para tener precisamente controlado todo el abastecimiento de materias primas y productos alimenticios, que ahora hemos visto cómo China se ha convertido ahora mismo pues, en uno de los grandes poseedores, digamos, a través de sus inversiones en otros países, de materias primas y de digamos, las tierras raras que se llaman, ¿no? Que son imprescindibles precisamente para hacer esos productos de alto digamos, valor tecnológico por los que ahora mismo Estados Unidos está suspirando, ¿no? Sí, de todo lo que estamos hablando nos lleva
a asumir que estos poderes globalistas contra los que se está enfrentando Donald Trump, en este caso hemos mencionado a la OMC, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, han estado favoreciendo a China. De manera que, bueno, pues este país, como ya venimos diciendo, en 30 años se ha convertido prácticamente en la primera potencia económica, si no en la mayor. Y la consecuencia de todo esto es que el régimen comunista se ha fusionado con el capitalismo, el régimen comunista chino, y el resto del mundo se ha comunistizado. Es decir, lo que bonito palabra. Sí, lo que quiero decir es que se ha blanqueado al régimen chino, y qué casualidad que en los últimos 25 años, sobre todo en este siglo XXI, la Unión Europea ha acabado adoptando muchos comportamientos del régimen chino, véase con el tema de la libertad de expresión. Y es a mí lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que, y lo que yo creo que le preocupa a Donald Trump, y lo que pretende, porque bueno, lo veremos a lo largo del programa, pero yo creo que lo que pretende finalmente es exponer la relación entre la Unión Europea y China, y la que ha habido entre China y parte del Deep State norteamericano, y exponer a ese poder oculto, que en este caso lleva un nombre muy concreto, que es el señor Henry Kissinger, que fue el artífice de esa fusión entre el régimen comunista chino y este régimen pseudocapitalista de producción masiva. Él fue el que ideó, la gente no lo sabe, pero el que ideó esa fusión fue el señor Henry Kissinger, mandamás del Consejo de Relaciones Exteriores, y bueno, pues el conspirador por antonomasia del planeta. Él y los que están a su lado son aquellos que han convertido a China en quien es, gracias a todas esas normas y falta de regulaciones de la economía china. Otro elemento muy importante, y es que China tiene también otra arma muy poderosa, que es el segundo tenedor de deuda pública americana en el mundo, después de Japón. Es decir, mañana podría ponerse China a vender bonos americanos en el mercado y provocar un problema muy serio. Es más, tiene tanta deuda acumulada que si hiciera líquido eso, podría incluso convertirse en prestamista de otros países. Es decir, podría hacer de Banco Mundial, y podría, por ejemplo, ahora que ha ido Milei a pedir 5.000 millones, ¿no?, al Fondo de pues podría decir China, toma, 6.000 y a un interés que a mí... O sea, puede hacerlo, tiene liquidez en dólares, eso es muy importante. Por lo tanto, el poder... o sea, que Trump ahora quiera realmente revertir, insisto, esto que llevamos 30 años ya de globalización, donde convertimos a China y a los tigres asiáticos en nuestros centros de producción porque nosotros no queríamos producir eso, porque nos molestaba, porque producía humo o por lo que sea, pero decidimos hacer eso y las multinacionales se han beneficiado de ello. Es decir, los que están ahora alrededor de Trump, señores de Apple o de Amazon, toda esta gente al fin y al cabo son partícipes o sus antecesores de todo esto, porque son los que se han hecho de oro gracias a esta globalización, y ahora China quiere, digamos, representar el papel que le corresponde, insisto, como líder de la economía mundial, y yo eso lo veo normal. Otra cosa es que me guste más o menos el régimen que pueda estar allí, pero más liberal que China hoy, ahora mismo, para hacer negocios, no hay muchos países en el mundo. Bueno, pues que abra sus mercados a los productos honestamente ajenos. Te lo digo, es muy fácil hacer negocios en China y en cambio es muy difícil, o empieza a ser ya difícil, hacer negocios en Estados Unidos, y la desconfianza que ha creado Trump y su asesor con esto es que va a tener unas consecuencias muy graves. Y tras las ventajas comerciales de China, a las cuales hemos aludido en este programa, y la financiación internacional preferente, pues llega la respuesta de los Estados Unidos: aranceles y contención. Sí, porque al final Donald Trump está aplicando una política arancelaria que, a ver, que sí que ha hecho, digamos, mella a los mercados, porque claro, como bien comentaba el compañero, China ahora mismo tiene el 3% aproximadamente de la deuda norteamericana, unos 800.000 millones de dólares, seguido de Japón, que es el principal acreedor, digamos, como país extranjero de la deuda americana. Entonces, lo que ha hecho Donald Trump precisamente es poner aranceles a China, que al final, bueno, no tiene sentido, porque ya no tiene sentido subirlos más, porque al final lo que se va a hacer, lógicamente, es paralizar, ¿no?, estos intercambios comerciales entre China y Estados Unidos que van a dejar de existir,
a no ser que en un momento dado, que yo es lo que creo, hay una reunión a gran alto nivel entre Donald Trump y Xi Jinping, que es lo que yo creo que se va a proceder tarde o temprano, porque sí que es verdad que a Estados Unidos, a China le interesa seguir exportando a Estados Unidos. Recordemos que ahora mismo la balanza comercial a favor de China, aproximadamente entre lo que importa a Estados Unidos y exporta, son casi 300.000 millones de dólares. Es decir, que a Estados Unidos, a China, tiene en Estados Unidos, junto con Europa, a uno de sus principales clientes a nivel mundial de exportaciones. Entonces Trump lo que quiere es precisamente parar eso, es decir, que no siga China digamos, ingresando grandes cantidades de dinero gracias a lo que importan los americanos de China. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día casi cualquier producto a nivel, cualquier coche, digamos, salvo que los que se producen en Europa, o mejor en Estados Unidos o México, cualquier componente tecnológico, parte de su producción está afincada en China. Entonces, por eso precisamente Donald Trump ha tenido que paralizar de momento los aranceles precisamente a los dispositivos móviles, a las tablets, los ordenadores, aunque sí que es verdad que lo va a implantar a los chips, ¿no? Y a los productos farmacéuticos. Entonces está jugando un poco Donald Trump precisamente a eso, a ver cómo puede hacer un encaje de bolillos para que los aranceles no perjudiquen a Estados Unidos y le salga peor a China y Estados Unidos no salga perjudicado. Bueno, yo tengo otra opinión sobre lo que está haciendo Donald Trump. Yo creo que está jugando con los mercados, está haciendo, fijaos en cómo está cayendo la bolsa y de repente vuelve a subir. No sabemos quién está comprando esas acciones, pero hay empresas que pueden estar cambiando de manos y lo dejo caer así. Y bueno, yo creo que al final está utilizando los aranceles como un arma política. Está tratando de desestabilizar los países, particularmente la Unión Europea, y es que además lo ha dicho, no hay que ser conspiranoico para verlo. O sea, él está horrorizado de lo que está pasando en la Unión Europea y en el Reino Unido, más en el Reino Unido todavía, con la libertad de expresión, y ya ha dicho que va a tratar diferentemente a los países dependiendo de cómo están actuando. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que ha pasado con Marine Le Pen en Francia, las amenazas de prohibir Alternativa por Alemania en ese país, en Alemania, y bueno, pues por ese camino vamos a hablar también de España, de qué es lo que le parece Pedro Sánchez, y bueno, pues hay una amenaza evidentemente también de salirse de la OTAN, ya vengo comentando desde hace meses y cada vez, bueno, de hecho yo creo que hoy he leído que ya ha anunciado Donald Trump que va a dejar de financiar la OTAN, cosa que, como digo, lo he dicho aquí mismo hace meses. Y bueno, como digo, está utilizando los aranceles como un arma, como una amenaza, sobre todo para poner claro quién es el que manda ahí, porque realmente, conjuntamente con China, son los dos países más poderosos de la Tierra económicamente, tiene el ejército más poderoso, y bueno, pues está tratando de influir en el transcurso, en los regímenes políticos que sobre todo están defendiendo toda esta locura woke, que es a donde vamos a ir a parar. Hablemos ahora de la posición de Europa frente al avance comercial chino. Lo hacemos con Gustavo de Arístegui. Muy buenas noches, Gustavo. Muy buenas noches. Un aspecto fundamental es la posición de Europa en todo esto. Hemos hablado hasta el momento de Estados Unidos, de China, pero Europa es el tercero en discordia. Bueno, es el tercero de discordia y esperemos que no nos convirtamos en la primera víctima propiciatoria de nuestra propia torpeza y de nuestra propia miopía geopolítica y geoeconómica. A lo que se estaba diciendo en la mesa de debate me gustaría añadir algunas cosas. Europa se ha metido a sí misma en una trampa terrible. Se ha hecho el harakiri industrial, es decir, que estamos imponiéndonos una electrificación de vehículos a marchas forzadas cuando la tecnología de baterías, sobre todo, y de motores eléctricos, se la habíamos regalado prácticamente a China, que se ha convertido en el principal suministrador, que además, haciendo una previsión geoestratégica muchísimo más inteligente que Europa y que Estados Unidos incluso, ha ido por el mundo buscando cuáles eran los países que más y mejor litio producían, y se han hecho con los derechos de minería en prácticamente todos ellos. Demos algunos ejemplos. Incluso en Afganistán, donde hay unas reservas muy importantes y que estaban controladas en zonas
estaban situadas en zonas de guerra y que en este momento, como los talibán, mejor dicho, han vuelto al poder en Afganistán, con los acuerdos entre China y los talibán, pues están teniendo acceso al litio afgano. Pero lo mismo ocurre en Bolivia, en Chile y en Argentina, y están haciéndolo por todas partes del mundo. Pero en cuanto a la energía, veamos qué está ocurriendo en Europa. Estamos todos ya cerrando centrales nucleares, cerrando centrales térmicas de carbón, cuando no nos damos cuenta, por ejemplo, que la tecnología ultra supercritical, que es la más avanzada de carbón, tiene unas emisiones muy pequeñas y prácticamente no tiene residuos porque todas las cenizas se utilizan incluso para construcción o para usos industriales. Esto, obviamente, los partidos de la extrema izquierda no quieren reconocerlo y no lo quieren decir. De hecho, Alemania está reemplazando las centrales nucleares que cerró precipitadamente y por culpa de la obsesión que les entró por culpa del accidente en Hiroshima después del tsunami, con centrales térmicas de carbón de la tecnología ultra supercritical, pero el resto de Europa no lo estamos haciendo y España es la guinda del pastel porque cerramos las de carbón y cerramos las nucleares, las dos. Y ya sabemos que tiene que haber algo que estabilice la red eléctrica cuando se produce menos fotovoltaica o menos eólica, porque no siempre se produce lo mismo. Y hasta ahora eso se hacía pues, con otras fuentes, sobre todo con la nuclear. Bueno, en este momento la tecnología de baterías más avanzada del mundo es China. La tecnología de motores eléctricos, igual de avanzada la china que la europea, o la alemana en este caso, es China. De hecho, los avances sobre baterías, tanto de carácter industrial, vuelvo a eso ahora, como las de carácter automotriz, la tecnología más avanzada la están desarrollando los chinos. En este momento están estudiando baterías a base de fosfatos, que parece una cosa bastante inusual, pero es verdad. Las baterías a base de fosfatos para automóviles van a ser más pequeñas, más ligeras y más duraderas. Ya hemos visto cómo hay marcas chinas que están anunciando que sus vehículos van a cargar en 5 minutos el 80 o el 90% de la carga de la batería del automóvil. Y, sin embargo, obviamente, Volkswagen, la primera empresa automovilística de Europa, ha cerrado 3 plantas de las 11 o 12 que tiene en Europa. Esa es la consecuencia directa del fanatismo y la miopía de la administración de la Comisión Europea, me temo, porque es verdaderamente de una irresponsabilidad digna de mejor mención. Y vamos a las cuestiones estrictamente relacionadas con las capacidades chinas respecto de Europa. Obviamente tenemos un déficit comercial muy importante con China, pero hay que separar dos cosas muy claras, porque creo que en los discursos no se está haciendo. Nadie está diciendo que China no sea importante, que China no sea un actor geopolítico esencial y que China no sea una de las economías más punteras del planeta, de hecho es la segunda. También es verdad que es el país que tiene la clase media más grande del mundo, pero no es la clase media que más consume, por cierto. Es una clase media muy golpeada, muy prudente, sobre todo después de las sucesivas crisis que ha venido sufriendo. Y hay 3 problemas fundamentales en la sociedad china que no estamos poniendo tampoco en la ecuación. Primera es que China tiene una bomba demográfica que ya ha hecho implosión, no explosión. Segundo, China se ha hecho vieja antes de hacerse rica. Es un país que no llega a $13.000 de renta per cápita. No es un país rico desde el punto de vista de la renta per cápita. Y tercero, China tiene un sistema financiero muy débil. Es verdad que tampoco pasa nada, porque el sistema financiero está vinculado al Estado y si algún día los bancos chinos hacen implosión, le deberán al Estado el dinero, es decir, el Estado se deberá a sí mismo el dinero del rescate que tendrá que inyectar en sus propios bancos. Pero en cualquier caso ese no es el problema es el efecto dominó que eso puede tener en las bolsas mundiales y en el sistema financiero internacional. Y a mí me gustaría decir que una cosa es que China sea un socio comercial muy importante para Europa, para Estados Unidos, para Iberoamérica, y otra cosa muy distinta es que sea un rival geoestratégico, geopolítico y geoeconómico, que lo es. Y lo es, además, utilizando todos esos frentes. El domingo pasado publiqué en La Razón un artículo que analizaba las 20 causas de fricción entre Estados Unidos y China.
Bueno, esas son las mismas que existen con nosotros. El expansionismo chino en el mar de la China Meridional, que les lleva a tener unas relaciones muy deterioradas con Filipinas, Tailandia, Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Japón, y desde luego ninguno de ellos es europeo. Segundo, es un país que está intentando dominar las rutas marítimas del mundo y de manera absolutamente descarada, cuando la gente se lleva las manos a la cabeza porque Marco Rubio y el propio Trump estaban diciendo que tenían que recuperar el control del canal de Panamá. Bueno, están diciendo esto como una advertencia porque resulta que cuando se analiza en profundidad la cuestión, en los dos extremos del canal, la mayoría de las empresas que tienen sede en los dos extremos de entrada del canal y de salida, el oriental y el occidental, para ser más precisos, son chinos. Y la empresa portuaria es de Hong Kong, es China. Y encima, cuando ha querido vender sus intereses esta empresa de Hong Kong a estadounidenses, al fondo BlackRock, ha tenido una advertencia muy seria por parte del gobierno chino diciendo que no lo van a aceptar. Del mismo modo, otra ruta que para nosotros es fundamental, sobre todo para los europeos, ya lo dijo J.D. Vance, que para qué estamos nosotros atacando a los hutis si solo el 4% de nuestro comercio pasa por el canal de Suez y son los europeos los más perjudicados. Bueno, es el 30% del comercio mundial que pasa justamente por el estrecho de Bab el-Mandab. Bab el-Mandab es el estrecho que separa Yemen de Djibouti. Y en el lado de Djibouti está construyéndose, terminada prácticamente, una inmensa base aeronaval china, que, en fin, las bases francesas poco o nada pueden hacer para rivalizar o hacerle sombra a la inmensa base aeronaval china. Con lo Don cual, Gustavo, es enormemente interesante, pero tenemos que ir concluyendo. Bien, pues nada, eso significa que todo el tráfico mundial que vaya hacia el canal de Suez va a estar controlado por China. En consecuencia, hoy hay una sola ventaja que tenemos nosotros, los occidentales, respecto de los chinos. Justamente es que nuestros microprocesadores y nuestros microchips son infinitamente mejores que los suyos, razón por la cual nuestros cazas son mejores que los suyos. Pero no es menos cierto que las actividades agresivas de China, por ejemplo, el embargo absoluto a Occidente de tierras raras, o el haber levantado las prohibiciones en China legales para que cualquier chino que quiera pueda infringir nuestra propiedad intelectual sin que tenga ninguna consecuencia legal por parte del sistema judicial chino. Muchísimas gracias, don Gustavo de Aristegui. Ha sido un enorme placer escucharle. Para mí es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, muy buenas noches. Antes de preguntarnos si es hora de redefinir las reglas del comercio internacional, Rafa Pal pedía la palabra. Bueno, es que de eso mismo iba a hablar. Iba a continuar con el discurso muy acertado, por otra parte, del señor Aristegui, bueno, pues que ha pintado el poder, prácticamente, pues es que China está gobernando el mundo. Es decir, sí que podemos entrar en ese apartado para nuestros telespectadores en el que reflexionamos si es hora de redefinir las reglas del comercio internacional. Recordar simplemente que la clasificación de China como país en desarrollo ya no refleja su realidad económica, especialmente en sectores urbanos y tecnológicos altamente desarrollados. Permítame este pequeño enunciado, Rafa Pal. Perfecto, y me viene muy bien porque realmente lo que quiero es retomar un poco todo lo que hemos hablado a lo largo del programa, y con la intervención del señor Aristegui tenemos que China se ha hecho con el comercio internacional, con la producción de los minerales más importantes, a base de haberles entregado la tecnología. Porque realmente, como ha dicho el compañero, los acuerdos para producir barato en China incluían que pudieran copiar la tecnología. Es decir, que ese país que ahora mismo prácticamente domina el mundo junto con Estados Unidos, pero en un sector, es cierto que lo domina, lo ha hecho gracias a que Occidente le ha entregado su conocimiento, su I+D, y yo creo que evidentemente ha llegado ya un momento de decir, bueno, vamos a dejar de hacer el canelo, si me permitís la expresión, y vamos a jugar con las mismas normas, y eso es lo que está pretendiendo Donald Trump. Por más que eso sea aparentemente complicado, yo creo que evidentemente nosotros sabemos producir. Sería una cuestión de volver a poner las fábricas y desde luego, pues yo qué sé, aranceles, pues igualdad por lo menos. Si China quiere inundar de sus productos
la Unión Europea, que a mí me parece muy mal, porque no es justo que nosotros, o sea, los fabricantes, los industriales europeos tengan que seguir unas normas, unas regulaciones que hacen que los productos sean caros y los chinos no. Pues vamos a poner los aranceles al mismo nivel y que nosotros podamos venderle también a los chinos. Y sobre todo está el asunto central de la libertad, porque claro, ese régimen consigue producir barato porque no hay sindicatos, porque no hay libertad, porque, claro, también el aspecto político de los derechos humanos es importante. Y aquí, claro, es cuando la globalización, para lo bueno y para lo malo. Si hay globalización desde el punto de vista comercial, pues vamos a globalizar también los derechos, ¿no? Y aquí es donde evidentemente China flaquea y donde se le puede echar en cara pues lo que ha pasado con el COVID, por ejemplo. La ola nacionalista china se levanta para pedir un boicot masivo a los productos estadounidenses. Algunos propietarios de tiendas y de restaurantes pedirán la nacionalidad de los clientes y en el caso de que sean de Estados Unidos el servicio adicional por atenderles será del 145% en referencia a los aranceles impuestos por Trump. ¿Cómo analizáis esta noticia? Bueno, realmente al final las cifras, digamos, de turistas de Estados Unidos a China no es tan importante, porque sí que es verdad que Estados Unidos, los norteamericanos prefieren viajar a otros países, entonces no les va, es más, yo creo que algo más simbólico, ¿no? Digamos, realmente no tanto que pueda suponer una importante inyección a nivel económico para el tener que cobrar a los ciudadanos estadounidenses cuando quieran comprar cualquier producto que vayan estando ahí en China, ¿no? Lo que pasa es que al final pues es una guerra abierta entre los dos países, o sea, hoy además se ha conocido precisamente la noticia de que China ya no va a comprar aviones de Boeing, es decir, automáticamente, que será una inversión gigantesca, ¿no? Porque estamos hablando de que invertir precisamente por parte de las compañías aéreas chinas de adquirir, porque ahora mismo dos grandes proveedores a nivel mundial son Airbus y Boeing, pues China automáticamente ha decidido ya no comprar este tipo de aeronaves, de este gigante, digamos, aeronáutico. Y bueno, es una más, es decir, estamos hablando de una guerra que cada vez va a ir a más y yo lo vuelvo a repetir, ¿no? Es decir, hasta que no haya una reunión a máximo nivel entre Xi Jinping y Trump, esto va a seguir y es una carrera que no va a tener fin. Siguiendo con esa guerra, Trump amenaza con más aranceles a móviles en su guerra comercial con China. Esta tarde Donald Trump ha recibido en la Casa Blanca a un buen amigo, según ha dicho. El presidente de El Salvador es una pieza clave de una de sus promesas, las deportaciones masivas. Otra gran promesa son los aranceles rodeados de una tremenda confusión. Los periodistas preguntaban a Trump por el último bandazo, excluir temporalmente teléfonos, ordenadores y chips. Soy una persona muy flexible. Yo no cambio de idea, pero soy muy flexible. Flexible porque, reconoce el presidente norteamericano, los aranceles dañarían a empresas norteamericanas como Apple que necesitan productos tecnológicos de Asia y por eso necesitan tiempo. Una tregua que los mercados, tras las pérdidas históricas, han recibido hoy con suaves ganancias. Ese verde, en Wall Street, lo ha aprovechado Trump para decir que ahora los inversores sí han entrado en razón. No entendían el poder económico de nuestro país. A pesar de los bandazos arancelarios y el revuelo financiero, Trump mantiene que aranceles es una de sus palabras preferidas y defiende que como no hay Chevrolet en Múnich, son necesarias las tasas a los coches como los aranceles al aluminio y al acero, materias a las que pronto se unirán los fármacos, ha dicho. Cuanto más alto es el arancel, más prisas se dan en volver a Estados Unidos. Ese posible arancel a los artículos farmacéuticos no sería buena noticia para España. Es uno de los productos que más vendemos a Estados Unidos. Vamos a ver, fíjate que mucha gente piensa que la guerra de secesión en Estados Unidos se produjo por la esclavitud y no fue por eso, fue por los aranceles que el norte impuso, que le perjudicó al sur, porque entonces no le podían comprar el algodón y entonces esa fue la verdadera razón por la que el sur se sublevó, no lo de la esclavitud. Trump es un empresario, no es un político ni es un diplomático, es un empresario y entonces él tiene un estilo para conseguir las cosas que él busca, que son básicamente tres. La primera,
satisfacer a los votantes, a los 70 millones que le han votado, que lo que esperan es que, primero, no se malgaste el dinero de los contribuyentes y que al final los habitantes de Estados Unidos puedan vivir mejor y puedan ganar más dinero y pagar menos impuestos. Punto número 1. Punto número 2. Que geopolíticamente Estados Unidos siga conservando el liderazgo mundial. ¿Y cómo hace eso Trump? Pues eso es pegándole empujones a China, que es su principal rival, y tendiendo puentes con Rusia, que es el principal peligro de alianza que tiene China con estos momentos. Porque bueno, si China... No es un peligro, es una realidad. Sí, pero si eso se transforma finalmente en una alianza sólida, entonces sí que sería la perdición para la economía estadounidense. Están en el BRICS y tercero, que esto es de lo que menos se habla, que es que Trump tiene como presidente del Estado americano la enorme responsabilidad de que eso siga pudiéndose financiar. ¿Cuál es el problema que tiene Trump? Como si cualquiera de nosotros hubiéramos llegado ahora a la Casa Blanca, y es que hay que refinanciar ingentes cantidades de deuda pública que se ha generado durante los últimos años por las desastrosas administraciones demócratas. ¿Qué pasa con esto? Que tú tienes que presionar a esos países, a esos tenedores, a esos inversores, para que la deuda americana se pueda seguir refinanciando. Es decir, emito más deuda, cómpramela para poder aplazar los vencimientos. Trump está utilizando la tecnología del empresario avasallador en vez de la diplomacia y la política. Esto ha generado una desconfianza brutal en los inversores, y esto es así. O sea, él se ha equivocado, por mucho que diga que es flexible y no sé qué, se ha equivocado. Probablemente consiga cosas, pero la desconfianza que ha generado, eso no se va a revertir de la noche a la mañana. De manera muy rápida, Rafa Pal, porque tenemos que... Sí, yo quería comentar cómo está contraatacando China algo que está sucediendo en las redes sociales, en TikTok y en Twitter. Hay influencers, podemos llamarlos chinos, jovencitos, chicas, chicos, que están subiendo vídeos en los que se ve en sus fábricas, entrevistan a jefes de las fábricas y están mostrando cómo los productos de lujo que se venden en Europa con las marcas de Gucci, de Chanel, zapatillas, bolsos de todo tipo, los fabrican también en China. Claro. Y están contraatacando de esa manera porque, claro, se está echando mucha mierda encima de los productos chinos como si fueran malos, y los chinos están contraatacando, desprestigiando las marcas de lujo, les están diciendo a los consumidores europeos y norteamericanos que ese bolso que te has comprado por $1.500 o euros, en realidad se ha hecho también en China, lo que pasa es que le han puesto el logo al final. Y eso tiene connotaciones sobre... ¿dónde se paga el arancel? Que eso tendría que ser un tema que tendríamos que tocar, porque el arancel en realidad a la empresa no le supone mucho dinero, a la empresa importadora. Lo paga el comprador. Es al comprador, porque realmente ellos lo han comprado muy Hablaremos barato. sobre este asunto también, donde se paga el arancel, y también, si hablamos de aranceles, tenemos que hablar de España. Podría ser que Donald Trump hubiera pedido la cabeza de Pedro Sánchez a consecuencia de su viaje a China. Se lo contamos después también, la visita de cuerpo que ha ido el hombre ahí arrastrándose a pedir perdón a los Estados Unidos. Regresamos enseguida, pero antes les hablo de Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, que ya saben es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina
o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 000 y en parafarmaciasmundonatural.es. No se muevan porque lo mejor del mundo al rojo hoy está por venir. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Hemos hablado de China, de Estados Unidos, de Europa, pero es el momento de hablar de aranceles y de España. Se lo anticipaba hace apenas unos minutos, podría ser que Trump estuviera pidiendo la cabeza del presidente de España, de Pedro Sánchez, en el marco de las negociaciones secretas que se están manteniendo sobre los aranceles, además del aumento de compra de GNL y de armamento debido a su visita a China, que es considerada, ya lo saben, una verdadera afrenta. Está claro que Sánchez se siente muy a gusto en las dictaduras comunistas, a las que nunca critica, solo a la extrema derecha, pero puede que esta vez su egocentrismo narcisista le haya salido un poquito caro. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ya saben, ha tenido que salir de urgencia a Washington a pedir disculpas para tratar de que el autócrata siga en el poder y la Unión Europea no le fuerce a irse. Cuerpo se ha reunido este martes con el secretario de Tesoro de los Estados Unidos.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se reunirá este martes en Washington con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y con otras autoridades, instituciones multilaterales y representantes empresariales del país, tras la nueva política arancelaria puesta en marcha por la administración Trump y las advertencias del gobierno de Estados Unidos a España por su acercamiento a China. Fuentes del Ministerio de Economía han explicado que la reunión de Cuerpo con el secretario del Tesoro se enmarca en la relación habitual con sus homólogos para fortalecer los lazos con uno de los mayores socios comerciales para España. La agenda de este martes del ministro Cuerpo incluye reuniones con empresarios estadounidenses en la Cámara de Comercio de Estados Unidos y con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Según el Gobierno, este viaje de la delegación española se produce en coordinación y contacto continuo con la Comisión Europea y tiene lugar un día después de que el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, celebrara un encuentro de varias horas en Washington con sus contrapartes de la administración Trump para tratar de pactar una solución que ponga fin a la guerra arancelaria lanzada por el presidente de Estados Unidos, un encuentro que concluyó sin acuerdo tras varias horas de reunión. Hugo Hacha, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer, a sus órdenes. Un placer recibirle en el Mundo al Rojo. ¿Intenta España aplacar a Trump con esta visita del ministro Cuerpo y, sobre todo, qué consecuencias cree que tendrá o pasará desapercibido? Bueno, yo observo una situación que me permite deducir algunos paralelos. Fíjese que la actitud del señor Sánchez se parece a la de algunos de sus aliados políticos en América Latina, uno de ellos el presidente del Brasil, ¿no es cierto? Me parece que hay una subordinación de la política exterior y de los intereses económicos del Estado español a una posición de naturaleza ideológica. No observo, como compartía con uno de sus colegas en este medio de comunicación, una lógica financiera, una relación desbalanceada entre el Estado español y China, en la que no veo la manera en la cual esto beneficiaría a los intereses de España y de los españoles, sobre todo alienando a un Estados Unidos que primero representa una nación con la cual hay un mayor intercambio comercial, un mayor interés financiero. Y por el otro lado, la visita del señor Cuerpo, que si lo que intenta es paliar esa situación, me parece que se queda un poco corta, porque la impresión que ha quedado en el Departamento de Estado norteamericano y en la Casa Blanca es de que un líder europeo, como una cuestión excepcional, ha ido básicamente a plantearle al mayor adversario que tienen los Estados Unidos en esta guerra comercial una alianza, una profundización de vínculos y una construcción de complementariedad. Con una administración como la del presidente Trump, que claramente, como se dice en inglés y traducido literalmente, no toma prisioneros, me parece por lo menos una apuesta arriesgada. Don Hugo Hacha, muchísimas gracias por su participación esta noche en el Mundo al Rojo. Gracias por su análisis. Un placer, a sus órdenes. Hago extensiva este análisis a la visita de Cuerpo a Estados Unidos y también de lo molesto que estaría Trump por la visita a China del presidente del gobierno español y bueno, el ridículo que ha hecho poniéndose al frente, ¿no? Pues de yo la verdad dictador. que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Hacha y va un poco en la línea de lo que yo estoy defendiendo, que Donald Trump lo que pretende es que se quiten las caretas de la Unión Europea y que se muestre tal y como es, que es un régimen prácticamente comunista, soviético, en el sentido de que no hay democracia, que hay una comisión que es un politburó, que no tiene relación con las necesidades ni con las pretensiones del pueblo, que no defiende la cultura europea. Y bueno, con este movimiento tan aparentemente absurdo del señor Donald Trump, que ha puesto patas arriba el tablero de juego del comercio mundial, pues estas relaciones bastardas que tiene la Unión Europea con China, y donde hay unos personajes españoles importantes, como el señor Pepiño Blanco, como el señor Rodríguez Zapatero, que están haciendo de mediadores con China. Y bueno, pues a raíz de eso, este asunto que todavía no se le ha dado tanta importancia como tiene,
que es toda la infiltración de Huawei, de la empresa Huawei, en la Unión Europea, y que es un escándalo que hemos tocado en alguna otra ocasión, pero no se ha profundizado, pues se entiende mejor, porque bueno, pues China tiene una gran influencia en la Unión Europea, y eso es lo que pretende precisamente Donald Trump ejemplificar y que salga a la luz, que realmente la Unión Europea se parece más al régimen comunista chino que a una verdadera democracia como es Estados Unidos, nos guste o no. Bueno, al final lo que se trata precisamente es de compensar, ¿no? La visita de Pedro Sánchez la semana pasada a China, con la reunión que tuvo con Xi Jinping, y bueno, sí que es verdad que el perfil, digamos, más moderado de Carlos Cuerpo, pues va a permitir de alguna manera esa aproximación, digamos, a la administración Trump, teniendo en cuenta el malestar que hay precisamente por parte del gobierno norteamericano hacia ese, digamos, acercamiento por parte de Pedro Sánchez, que lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Porque en los últimos 2 años Pedro Sánchez ha viajado 3 veces a China a reunirse con Xi Jinping y solo una vez se ha reunido con Biden en la Casa Blanca, ¿no? Ahí realmente se ve cuál es el interés por parte de Pedro Sánchez de mantener unas estrechas relaciones con China y no tanto con Estados Unidos, y como parte de la ideología precisamente izquierda lo que se busca es ese acercamiento a China y que se vaya distanciando más de Estados Unidos, ¿no? Entonces veremos a ver, esto yo creo que es más bien una reunión de cortesía, pues para limar un poco las perezas precisamente por la visita de Pedro Sánchez a China. Y bueno, Carlos Cuerpo es una persona, bueno, pues yo creo que de lo mejor que hay ahora mismo en el gobierno de Pedro Sánchez, tiene un perfil mucho más conciliador, más moderado, y espero que, bueno, que aunque sea una reunión más simbólica, pues salga, digamos, ese acuerdo, digamos, de paz, ¿no?, entre comillas, entre Estados Unidos y España. ¿Queréis hacer alguna matización? Porque aunque el tema es de enorme interés, tenemos que cambiar de asunto en este programa especial que habla de los Estados Unidos de Trump para acercarnos a la cultura woke. Bueno, solo decir que efectivamente Sánchez aprovecha cualquier oportunidad para hacer política, y esta es una. Es decir, él ahora se ha erigido como el anti-Trump, ¿no? Porque como además apenas quedan ya, no sé si queda algún gobierno socialdemócrata en Europa, salvo Dinamarca, Unido, no sé si, pero no está no sé si queda, pues entonces él aprovecha esta oportunidad. Ahora bien, yo digo una cosa, es que también Estados Unidos lleva mucho tiempo tratando a España como basura, ¿eh? Y esto tampoco es así. Es decir, que Trump, y Biden no lo revocó, considere en el estrecho su aliado estratégico a Marruecos y no a España, pues eso es bastante indignante. O que antes de provocar estos aranceles contra Europa gratuitos, incluidos España, pues por lo menos podía haber hablado con nosotros, habernos dicho, no lo ha hecho. Y esto es una desvergüenza, porque entre otras cosas Trump, que es tan patriota, debería tener en cuenta que si existen los Estados Unidos de América es en gracia a España, ¿eh? Y eso solo por eso ya debería de tener la deferencia. Que China se ha tenido, porque Sánchez llama al timbre y le recibe el presidente de China. ¿Sabes cuál es el problema, Bermejo? Y estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. Es que el gobierno español no defiende los valores y la tradición de España. Entonces, Donald Trump no considera a ese gobierno español representante de España y prefiere hablar con Abascal. Pues que lo diga. Pues lo ha dicho bueno, bien, claro. No sé, prefiere hablar con Abascal. Con San Diego Obescal no sé si ha hablado, pero si tiene algo que decir a los españoles del gobierno, que nos lo diga. No me reúno con vuestro presidente porque no defiende los valores de España, no sé, que lo diga. Vamos a cambiar de asunto, pero anteriormente, Rafa Pal comentaba cómo determinados influencers, ¿verdad?, estaban subiendo vídeos en los que hablaban de grandes marcas que se venden por 1.500, 2.000 euros, pongamos por ejemplo un bolso de una firma de lujo, y explicaban efectivamente que se realiza en China. Y en ese momento escuchaba una información que tenía Raúl Sánchez y que nos parecía desde luego de interés para todos ustedes, y es que al hilo de esa información que nos daba Rafa Pal,
tú comentabas que desde luego, estaban consiguiendo el objetivo. Sí, porque al final hemos visto como LVMH, que es el grupo Louis Vuitton, uno de los grupos de lujo, digamos, de los grandes. De hecho, hasta hace poco el propietario de Louis Vuitton, un francés, era casi de los hombres más ricos del mundo, ¿no? El cuarto o quinto hombre más rico del mundo. Cayó en bolsa precisamente ayer casi un 8%. Sí que ya no tanto por los resultados que ha tenido hasta ahora, sino por las previsiones de resultados. Es decir, que precisamente toda esta guerra arancelaria le está afectando al mundo del lujo, precisamente a Louis Vuitton, que tiene grandes marcas a nivel mundial, y China era uno de sus principales mercados, además. La semana pasada recuerdo a Rafa Pal que cerraba el programa, efectivamente, contándonos cómo había algunas empresas en China que estaban dejando de fabricar. Sí, yo creo que esas informaciones, evidentemente, lo que la gente tiene que entender es que China no es lo mismo que Europa. Cuando los influencers, y cuando de repente hay no sé cuántos influencers que están haciendo el mismo vídeo yendo a una fábrica, que evidentemente en China no está permitido grabar así alegremente, es porque ha habido una orden del Partido Comunista chino y del gobierno para dañar a esas empresas y, digamos que, contraatacar esa guerra comercial en la cual les acusan de hacer productos malos y hacer una competencia desleal con las empresas europeas, y diciendo, bueno, pues que sepáis que realmente son esas empresas las que os están poniendo los productos caros, que esos aranceles que nos van a poner a los productos chinos en realidad es una mínima parte de lo que cuesta el producto, porque nos lo compran a nosotros en China y os lo venden a vosotros como si se hubiera hecho en Italia. Continuaremos naturalmente hablando de aranceles en el mundo al rojo y de las consecuencias. Hoy hemos querido acercarnos a esta situación que estamos viviendo, intentando aclararles algunos puntos importantes sobre qué está sucediendo, cuáles son los antecedentes, y también llamar la atención sobre el peligro que corre la cultura occidental tal y como la entendemos hasta el momento a consecuencia de este avance de China. Ahora hablamos en estos Estados Unidos de Trump sobre la cultura woke y sobre esa guerra que ha plantado el presidente de los Estados Unidos desde el minuto 1. Tenemos a Zabache, con ella vamos a abrir esta segunda parte del programa de los Estados Unidos de Trump para hablar de Trump tritura la agenda woke de Biden, acaba con el relato transgénero y de la cultura de la muerte. ¿Cómo estás, Azabache? Siempre un gustazo recibirte en el programa. Bueno, un abrazo de corazón a corazón a todos los guerreros de luz. Gracias por permitirme expresarme, y me encanta que me hayan llamado por este tema. Lo sabíamos y a nosotros nos interesaba muchísimo escuchar tu análisis, con el que además abrimos esta segunda parte del programa de la cultura woke y de la lucha encarnizada que mantiene frente a ella el presidente de los Estados Unidos. Claro que sí. Mira, como liberal libertaria, yo siempre voy a defender, por supuesto, la libertad, la vida y la propiedad. Basándome en esto, yo le doy 3 veces like a Trump por lo que está haciendo, las medidas que está tomando, porque tenemos que entender el contexto, y esto me permite dar una batalla cultural y de las ideas aquí en tiempo real. Primero, el wokismo. ¿Qué es el wokismo? Es una ideología neomarxista que, bajo la máscara de la justicia social, y lo pongo entre comillas porque nada más es una bandera que disfraza realmente una intención de maldad, se podría decir, ¿no? Promueve la división de forma delirante, el opresor y el oprimido. Por eso es que vemos en nuestras sociedades mujeres contra hombres, por supuesto la oprimida es la mujer, el hombre es el opresor, hijos contra padres, los hijos serían los oprimidos, los padres los opresores. Igual pasa con las escuelas, ¿no? Cuando vemos alumnos enfrentados con profesores, y así sucesivamente, división, hasta un delirio total. También hay que entender qué es el globalismo. El globalismo promueve un gobierno global con instituciones supranacionales que erosionan la soberanía de los países. Esta Agenda 2030, que ahora es la Agenda 2045, que la han extendido, pretende un control total sobre todas las naciones. Y fíjate que aquí hay un socio terrible que todos conocemos de primera mano, que es el socialismo del siglo XXI, que justamente es aliado del globalismo para este fin.
¿Cuál es el objetivo final? La normalización de la PDF. Y digo PDF para proteger al programa que se está transmitiendo por vía YouTube, que no podemos decir la palabra, pero es el crimen hacia los más chiquitos. Y además rompe nuestra estructura moral. Cuando se rompe la estructura moral de la ciudadanía, viene el caos. Entonces, es muy horroroso lo que es esa agenda. Entonces, ¿qué está haciendo Trump? ¿Por qué le doy like? Miren, el Estado no debe imponer ideologías. Las políticas woke de Biden, como la promoción de la ideología transgénero, son una intromisión del gobierno en la libertad de pensamiento. La libertad de conciencia siempre debe prevalecer. Prohibir la financiación de cirugías de transición en menores protege a los individuos de decisiones irreversibles impulsadas por estas agendas ideológicas. El aborto no es un derecho y esto hay que gritarlo. Cortar fondos a instituciones que practican abortos reafirma que la vida es nuestro valor fundamental. Sin vida no existe absolutamente nada. Eliminar la burocracia woke es eliminar los impuestos federales e inclusión. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué produce esto en Estados Unidos? Reduce el tamaño del Estado, elimina la ingeniería social y además, bueno, termina con la corrupción, porque este es el verdadero hecho. Cada vez que vemos banderas y ministerios, nuevos ministerios, esto no ayuda nada a la ciudadanía, esto nos divide y además son cajas de corrupción de negocios terribles. Esto lo vimos aquí en Argentina. Las Fuerzas Armadas deben enfocarse en seguridad. Hay que sacar la ideología transgénero, no experimentos sociales, señores, que debilitan la actividad esencial que debe tener unas Fuerzas Armadas. Rechazo al globalismo progresista. Trump protege la soberanía nacional frente a agendas internacionales que promueven el aborto, defendiendo los valores de la libertad. Protege a los niños. A ver, esto de detener la financiación de cambios de sexo en menores evita que el Estado y sus aliados ideológicos manipulen los derechos fundamentales de los niños. Las medidas de Trump combaten la hegemonía cultural woke que censura y castiga el disenso. Lo que se debe promover en nuestras sociedades es el libre debate de ideas y ser iguales ante la ley. Muchísimas gracias, Azabache, brillante, como siempre. Y claro, no te puedes despedir sin tu grito de guerra. Claro que sí, los invito a que me sigan en mis redes sociales, @azabacheonline. Recuerden siempre que la libertad es todo, sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Muy buenas noches, Azabache, gracias. La verdad es que esta activista singular ha dejado encima de la mesa tantos asuntos que podríamos dedicarle el programa entero, desde luego. Bueno, yo me quedo con, al final todas las cosas que ha dicho Azabache y que está defendiendo Donald Trump son opuestas a lo que se defiende en la Unión Europea. ¿Y qué tienen en común todas esas medidas y en qué se parecen esas medidas en la Unión Europea y en China? Pues que son antinatalistas. Hay que recordar que las políticas contra la natalidad comenzaron en el país comunista chino y qué casualidad que la Unión Europea, aparte, casi todos los países promovidos por las Naciones Unidas, por toda esta cultura del Club de Roma, maltusiana, pues han acabado imponiendo esas medidas en todo el mundo que básicamente han destruido la familia, han destruido la unidad básica y primordial de la especie humana. Y bueno, como vengo diciendo en este programa y en otros, al final es eso lo que está combatiendo Donald Trump y esa batalla que está llevando a cabo contra la Unión Europea tiene como fin destruir, y lo digo así, a todos los regímenes que están apoyando esas medidas perversas que están pervirtiendo a los niños y que están dividiendo a la sociedad. Y hay un dato más que no ha contado Azabache, que es la batalla que está teniendo Donald Trump contra los satánicos. Y hay que decirlo así, Donald Trump ha emitido una orden para proteger los valores cristianos en cada uno de sus departamentos, es decir, lo que aquí llamamos ministerios. Eso es lo que ha dicho abiertamente, pero las informaciones que yo manejo hablan de que en realidad lo que está persiguiendo, por lo visto, está, los rituales mefistofélicos, satánicos,
están extendidísimos en muchos departamentos de Estados Unidos, en todos los funcionarios que han colocado los demócratas, o en muchos de ellos, y bueno, son ellos los que han prohibido que hubiera crucifijos y que han prohibido toda la cultura cristiana, y lo está revirtiendo. Entonces, aunque parezca una barbaridad, Donald Trump en realidad está luchando contra los satánicos, porque son ellos los que están detrás de todas estas perversas medidas contra la ley natural, porque básicamente es la ley natural contra lo que están luchando. Sí, efectivamente, Donald Trump al final ha conseguido pues intentar eliminar toda la agenda woke que venía precisamente de los últimos años de la era Biden y la Unión Europea, ¿no? Como bien comenta el compañero. Entonces, grandes empresas, o sea, se han unido, afortunadamente, y han decidido eliminar todo lo que es la agenda woke, ¿no? Todo lo que es lo de el emblema de diversidad, inclusión, etcétera, y grandes compañías como puede ser Disney, por ejemplo, que estaba haciendo producciones hasta entonces, precisamente, de películas y dibujos animados, donde salían personajes, digamos, asociados al colectivo LGTB+, etcétera. Ya de Disney ha decidido, digamos, porque... Bueno, ahí te equivocas, porque han sacado Blancanieves y también iba en la misma línea. Sí, pero bueno, el CEO en este caso de Disney, ya porque la tenía, digamos, producida, ¿no? En este caso. Pero a partir de ahora, a partir de este año, precisamente el CEO de Disney, que se reunió con Donald Trump, precisamente en Mar-a-Lago, ya ha decidido que esas políticas se van a terminar, ¿no? BlackRock, que es la gestora más grande del mundo, ¿no? Que tiene más o menos un volumen de activos gestiona casi 11,5 billones de dólares, ha decidido también precisamente salirse de toda esa agenda woke, es decir, estamos hablando de que las grandes compañías norteamericanas que ahora mismo mueven, digamos, a nivel mundial el comercio, el negocio, como puede ser también Meta, McDonald's, etcétera, han decidido precisamente dejar esa agenda, precisamente woke, Agenda 2030, toda esa política, digamos, izquierdista que se ha ido implantando en los últimos años con el beneplácito y el impulso, en este caso, de Donald Trump y de Soros, en este caso, y ha decidido, las empresas han visto que lo único que hacían precisamente era más dividir a la sociedad que unir, ¿no? Entonces yo me alegro también por eso. Bueno, yo creo que básicamente Azabache ha dicho cosas evidentes. Lo de las multinacionales estas, pues bueno, hoy cambian, cuando vuelvan los otros, que volverán cuando sea, pues cambiarán otra vez porque estos no tienen conciencia ni decencia. Lo que pasa que, mira, Rafa, ¿sabes qué pasa? Que es que Trump hace las cosas de forma a salto de mata, y las cosas no se pueden hacer así. Y en esto también está generando mucha desconfianza. Dos ejemplos muy claros. Resulta que está deportando a personas, ¿no? Bueno, vale, pues las está deportando, pues me parece muy bien. Si está ilegal, pues te mando a otro sitio y no sé qué. Pero, hombre, si te equivocas con una persona que no tienes que deportarla porque está legalmente en el país y tiene un no sé qué, y un estatus, un trabajo y no sé qué, y te la llevas, y encima una corte judicial te dice, oye, que has metido la pata, pues no sé qué, y el tío llega y dice que no le sale de las narices repatriarla, pues eso genera mucha desconfianza. Pero no solamente te digo esto, es que si tú y yo ahora mismo vamos a Estados Unidos allí a visitar una ciudad, no sabemos qué puede pasar, porque es que como mires un poco raro, o como te vean que tienes una chaqueta, o que yo llevo un portacar, es que igual me llevan 3 días al calabozo o me mandan de vuelta, y eso está ocurriendo, macho, está ocurriendo, y entonces las cosas no se pueden hacer así a la brava, macho. Eso genera mucha desconfianza, y ¿sabe lo que va a pasar? Que este año el turismo en Estados Unidos va a caer a plomo, eso es lo que va a pasar. Bueno, yo sinceramente no creo que me pasara nada. Bueno, si fuera a Estados Unidos ahora mismo, me hubiera pasado la época de Obama y la de Biden, pero yo creo que ahí iba a ser bien recibido. Pues. Sobre la otra noticia, la verdad es que no tengo constancia, no la sí, está en todos los medios. Es un tema de que estás diciéndole a un ciudadano norteamericano que lo mandas a El Salvador o no sé dónde, y dice, no, oiga, que yo soy legal, y dice, pues que te den, que ahí te quedas. Eso no se puede hacer. Que es la excepción a la regla, y están utilizando eso para desacreditar a toda la gente, los mafiosos y sicarios que se han quitado de encima. Eliminar la USAID esa, eliminar eso. Sí, pero que será muy bien un caso de decenas de miles que ha deportado. Y, serán casos excepcionales a los cuales se está refiriendo Juan Carlos Bermejo. Pero hay que revertirlo. Pero no la regla general, sino la excepción. Bueno, pues, pero aun siendo una excepción, coño, me he equivocado,
Perdón porque he dicho una cosa que no tenía que decir. Con lo bien que te Me he estás equivocado. portando. Vuelva usted, por favor. Y con jet privado. Joder, esa es la historia. Esa es la historia. Vamos con una medida de Trump, permítanme que se lo diga, oigan, de cajón. Miren, Trump firma una orden ejecutiva que prohíbe a las mujeres trans participar en deportes femeninos. Muy bien, sí, señor. Oiga, pero absolutamente de cajón. Es que el resto, de verdad, es que es de estar taraos. Federico Berrueto, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. También para nosotros recibirte. Analiza con nosotros este asunto que, insisto, oiga, es que es absolutamente de cajón. También recordar a nuestros telespectadores que hay mujeres que han decidido no participar, perder antes de iniciar la competición porque no quieren competir a hombres con hombres que naturalmente tienen ventaja, por muy mujeres que se perciban. Bueno, lo que estamos viendo es un conflicto entre una libertad irrestricta y desde mi punto de vista excedida, y por otro lado, bueno, pues el derecho que tiene cada quien, en este caso en una competencia, de, pues digamos, competir en condiciones de igualdad, de justicia. Y obviamente una mujer si tiene que competir con un varón, aunque sea trans o haya optado por la decisión de serse mujer, la realidad es la realidad y sí crea una condición de desventaja. Entonces, no veo yo manera de acomodar este conflicto y creo que en este caso la libertad tiene que limitarse o restringirse en condición para privilegiar las condiciones de una competencia justa. Sin ninguna duda, Federico, muchísimas gracias por tu análisis hoy en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Sí, quería comentar algo que viene muy al caso. Justo antes de venir para acá, María José, he visto una entrevista a la escritora Lucía Echevarría, que, bueno, mucha gente se habrá enterado que ha ganado un juicio a dos tuiteros que la estaban difamando, la estaban persiguiendo, y en esa entrevista Lucía Echevarría, bueno, todo esto viene porque la llamaban TERF, que es como llaman a las mujeres que defienden que un hombre que se disfraza de mujer sigue siendo un hombre. Bueno, toda esta historia con el telón de fondo de la figura de Irene Montero. Ahí estamos. Y Lucía Echevarría ha probado, dice que tiene pruebas de que las personas que la acosaban por la calle y llegaron a pegarla. Así es. Y también los dos tuiteros en realidad estaban recibiendo dinero del Ministerio de la Mujer que en ese momento dirigía Irene Montero y que eran fondos de la ayuda contra la violencia de género que estaban detrayendo para este tipo de fines. Es decir, que Irene Montero, si lo que dice Lucía Echevarría es cierto, yo no lo sé, lo ha dicho Lucía Echevarría, que ha ganado un juicio por ese tema. Es una noticia de hoy, además, de ayer. Entonces, Lucía está... Primero, sabríamos de dónde vienen los trolls, que son pagados con el dinero de los ciudadanos, y que hay elementos como Irene Montero que está financiando este tipo de terrorismo callejero muy al estilo de los batasunos. Y esto es algo muy importante, y digo que Lucía Echevarría ha ganado el juicio, con lo cual lo está diciendo con conocimiento. Este asunto que denuncia efectivamente Lucía Echevarría y que es una noticia de esta semana está sostenida en el tiempo. Hace ya, porque ya saben ustedes que la justicia es lenta y verdaderamente le han llegado a arruinar la vida, o sea, y también ha sido víctima de la cancelación. Sí. Económicamente también ha tenido enormes problemas y es otra que dice no me voy del país porque no me lo puedo permitir. Sí, pero si no me habría ido. Aquí lo importante para mí, y esto conecta con lo que ha hecho Trump, con lo que esta medida de Trump, es que esto está organizado, que no son personas, digamos, bueno, que algunos sí que están locos, los que luego atacan personalmente por la calle, porque hay muchos que están pirados, o muchas, pero que esto demuestra que es algo organizado. Y bueno, pues que hay un dinero que se está utilizando para este tipo de acoso
y cancelación de personas, en este caso públicas, como pueda ser la escritora. La cultura woke, desde luego, va mucho más allá de lo transgénero. Digo woke, que me gusta más que woke, que me parece un utensilio para hacer comida china. La revolución Trump, bancos menos verdes y empresas menos woke. El efecto Trump ha provocado que empresas y bancos den un vuelco radical a sus estrategias. Los líderes tecnológicos se han convertido en republicanos de la noche a la mañana. Los bancos huyen ahora de todo lo que tenga que ver con los créditos verdes y las empresas, oigan, dejan de lado una cultura woke que antes abrazaban: su encendida defensa de los combustibles fósiles, su repudio a todo lo que lleve el apellido sostenible y su absoluto desprecio por la cultura woke. Ha dejado claro que él solo reconoce dos géneros, masculino y femenino. Ha provocado una revolución en Estados Unidos. Las compañías no alardean ya de sus políticas ambientales y muchas de ellas han optado por aplicar el denominado greenwashing o silencio verde, que implica no comunicar los esfuerzos que realizan en sostenibilidad por miedo a represalias. Aquí quería añadir dos cosas. Bueno, por un lado, lo anterior, simplemente decir que Sumar, en este caso, ha planteado esta semana una proposición de no de ley para incluir en el DNI, aparte del sexo, que sea hombre o mujer, hay una opción que sea no binario. O sea, ya estamos yendo un paso más allá del despropósito. Quería comentarlo. Y luego, por otro lado, precisamente todo el tema de, bueno, pues de la agenda verde, y todo el tema de, aquí hemos visto como en Europa al final hemos tenido una dependencia del gas ruso, evidentemente, que cuando se ha cortado nos hemos visto, pues como ha habido en este caso por parte de Alemania, que ha tenido un problema gigantesco por el cierre de precisamente las centrales nucleares, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, además, Donald Trump tiene el lema famoso de drill, baby drill, como pequeño perfora, o sea, porque ahí sí que es verdad que el tema del fracking está muy institucionalizado, cosa que aquí en Europa hemos decidido pues pegarnos un tiro en el pie, que ahora sí que es verdad que algunos gobiernos están cambiando el paso, pero bueno, igual que se cerraron, como bien comentaba Gustavo antes de Aristegui, el cierre de las centrales de carbón, Sánchez ahora, que bueno, no sabemos si al final va a haber una moratoria nuclear, ¿no? Pero también ha decidido tener un calendario de apagón nuclear en España, cosa que yo no acabo de entender, lógicamente, porque hablamos muchas veces, y aquí también tenemos materias primas en España, como el caso de uranio, por ejemplo. Hay una mina en Salamanca, que es la España vaciada, en Retortillo, un pueblo que no tiene nada. Hay una mina de uranio que se podía explotar, pero en este caso, con la ley que impuso Teresa Rivera, pues se decidió que casi todas las materias primas no podían ser explotadas en España. Entonces, seguíamos importando uranio de Rusia, pero no podíamos explotar el uranio que teníamos aquí en España, ¿no? Y además yo siempre he abogado precisamente por tener un equilibrio de las que tiene que haber, lógicamente, energías fotovoltaicas, energías renovables, pero también vamos a aprovechar las nucleares. O sea, las nucleares son un elemento central en España y además es una apuesta precisamente para evitar que en aquellos sitios que muchas de las centrales nucleares que tenemos en España, las 7 que tenemos actualmente, algunas de ellas están en la España vaciada, que se vacíen más todavía. Hemos de recordar que una central nuclear crea empleo, crea riqueza alrededor de precisamente la central nuclear. Los sueldos de las personas que cobran, que trabajan en las centrales nucleares, están muy por encima del salario medio que tenemos ahora mismo en España. Estamos hablando de sueldos por encima de los 3 o 4 mil euros, algo que es impensable en muchos de los otros trabajos, y espero que la Unión Europea cambie un poco precisamente y potencie otro tipo de energías y no solo la energía verde. Termina una década, señoras y señores, de agobiante censura en la que la cultura de la cancelación, los linchamientos mediáticos, el borrado de tuits o discursos, así como las humillaciones y difamaciones de quien no respira a la izquierda o ejerce de progre, ha sido el pan de cada día en los medios de comunicación. Pregunto, ¿es el fin de la Inquisición posmoderna, Rafa Pal? ¿Pero te refieres a Estados Unidos o el resto del mundo? A Estados Unidos. En Estados Unidos. Y, en consecuencia, ¿qué tal? Es que no necesariamente. En Estados Unidos, evidentemente, sí. Esto discrepo de Bermejo, esto no tiene vuelta atrás. O sea, se va a destruir, porque toda esa ideología se ha construido a base de mentiras disfrazadas de ciencia, porque también se ha censurado a los científicos. Entonces, cuando esta libertad salga a la luz en las universidades, todo ese discurso del no binario, todas esas paridas, si me permitís la expresión, se van a destruir. Y en la medida en que eso ocurra en Estados Unidos, evidentemente va a influir en el resto del mundo. Ahora, que eso sea a corto plazo, lo dudo.
mucha gente no sabe, seguramente lo que voy a decir es una novedad para mucha gente, pero en el Reino Unido están deteniendo a como 30 o 40 personas a la semana por haber publicado un tuit que se considera, bueno, ofensivo, delito de odio. Delito de odio. Delito sí. de odio, pero claro, eso es un abanico que abre casi cualquier tipo de declaración Ahí estamos en España tipo también. Lo de Lucía Echevarría. Exacto. El decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer le puede llevar a una persona al calabozo en el Reino Unido. O sea que lo que está haciendo Donald Trump, desde luego, es un ejemplo para que nos pongamos las pilas y las personas que defendamos la libertad, pues que afrontemos, y gracias a esta sentencia a favor de Lucía Echevarría, pues es un espaldarazo para enfrentarnos ya directamente a esta jauría de locos, porque están absolutamente pirados, pero no estarían igual de pirados si no hubieran conseguido un empleo y dinero, porque esto se ha financiado, y eso lo ha dejado en evidencia también Donald Trump, con todas las subvenciones que USAID ha dado a empresas, o sea, a ONGs, con todo este discurso ecologista y woke Interesantísima entrevista dio Lucía Echevarría a esta casa de entrevistas en el distrito, y también se habló naturalmente de esta circunstancia con nuestro compañero Javier Rodrigo. Vamos a cambiar de asunto. Seguimos en los Estados Unidos de Trump, y en esta ocasión para hablar de la guerra en Ucrania. Pero antes, permítanme que dé un buen consejo a aquellas personas que ya entiendan que la operación bikini está aquí. Si quieren perder un par de kilos de más, les voy a contar cómo. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. ¿Por qué? Pues porque es el Pack Express el que se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Continuamos a la vuelta de esta pausa, contándoles y hablando de los Estados Unidos, los nuevos Estados Unidos de Trump, ahora para acercarnos al conflicto del siglo XXI, la guerra en Ucrania. Muebles Adama, muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles, montaje y transporte gratuito, y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardos 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama, muebles grandes a precios bajos. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural.
Antes de la administración Trump con Biden se apuntaba a una tercera guerra mundial. Parecía que con la llegada de Trump las cosas se suavizarían, pero caray, parece que las cosas siguen complicadas. En este programa especial que habla de los Estados Unidos de Trump nos acercamos ahora en este último bloque a este conflicto que a muchos nos tiene ya con el corazón en vilo, con Ucrania. Trump culpa a Biden y a Zelensky de la guerra de Ucrania tras el ataque ruso en Sumy. Empezaron esta farsa, dice, los ataques contra el presidente ucraniano alcanzaron un nuevo nivel de crueldad al acusarle de empezar la guerra y de no estar preparado para ello. De Putin, la verdad es que no se habló mucho. La guerra entre Ucrania y Rusia no es cosa mía, es cosa de Biden. Si las elecciones de 2020 no hubieran estado amañadas, y lo estuvieron en 1000 formas diferentes, esta guerra horrible no habría tenido lugar. El presidente Zelensky y el corrupto Joe Biden fallaron al permitir que esto comenzara. Esas han sido las palabras, grosso modo, de Donald Trump en su red social apenas 10 días después de la matanza de Kryvyi Rih, en el que misiles balísticos rusos acabaron con la vida de 20 civiles, entre ellos 9 niños que jugaban en un parque infantil. Pues sí, la verdad es que viendo un poco las imágenes que precisamente vimos el otro día de bombardeo de Sumy, ¿no?, con misiles balísticos por parte de Rusia, se hace muy complicado ver un previsible acuerdo de paz o alto el fuego, ¿no? Yo creo que además, precisamente, con todo lo que ha pasado estas últimas 2 semanas con el tema de las aranceles, como que nos habíamos olvidado de la guerra de Ucrania y la mirada estaba puesta precisamente en los mercados financieros, ¿no? Ahora, este fin de semana, con ese bombardeo, con esa masacre que hubo, parece que se ha vuelto otra vez a poner el foco allí. Hoy decía además precisamente el secretario general de la OTAN, o ayer, si no recuerdo mal, Mark Rutte, que la paz no va a ser fácil. O sea, él ya, y esas palabras que decía en su momento Donald Trump antes de llegar a la Casa Blanca, que si él fuera presidente pues acabaría la guerra en 24 horas, está visto que no es así, porque está siendo mucho más complicado de lo que parece, ¿no? Que con Donald Trump se hubiera evitado la guerra, pues no lo sabemos, ¿no? Pero sí que es cierto que con Donald Trump pues no hubo guerra, es decir, no llegó a producirse ningún tipo de invasión, y durante la era Trump, pues en los conflictos mundiales, en principio, yo recuerdo cuando se reunió con el presidente coreano de Corea del Norte, por ejemplo, o firmó un acuerdo con Irán. Entonces ha intentado siempre en la vía diplomática, aunque con las cartas encima de la mesa y con presión, evitar precisamente a un conflicto bélico, ¿no? El tema de Ucrania está muy, muy complicado. El alto el fuego, la verdad es que yo lo veo bastante difícil a corto plazo, y veremos a ver un poco, porque parece que Trump está más dispuesto a ceder, lógicamente, con Rusia, viendo sus declaraciones, que con Ucrania, ¿no? Y echar la culpa a Biden, pues Biden también tuvo parte de culpa, lógicamente, porque con toda la ayuda que llegaba de Estados Unidos a Ucrania, lo único que hacía era encender más el conflicto. Es que no se habló en ningún momento de un posible acuerdo de paz. Era a ver cuánto se podía destinar precisamente a la inversión armamentística para seguir alimentando esa guerra. Y Donald Trump ha sido uno de los pocos que ha llegado, cuando llega a la Casa Blanca o antes de llegar a la Casa Blanca, ha dicho: oye, vamos a hablar de paz, vamos a intentar paralizar esto, que al final lo único que está provocando es una masacre y que muera gente inocente. Sí, bueno, paradójicamente el tema de los aranceles tiene bastante que ver con el desarrollo de la guerra de Ucrania, porque si se provoca ese colapso de la economía de la Unión Europea que Donald Trump pretende, al mismo tiempo la Unión Europea se quedaría sin fondos para seguir financiando al gobierno de Zelensky, que bueno, ya sabemos que Donald Trump no le va a prestar, o no le va a regalar, mejor dicho, ni un dólar más. Y bueno, pues ese es otro de los objetivos de Donald Trump, paralizar esa guerra a base de asfixiar económicamente a la Unión Europea. Vamos a ver si son capaces los comisarios políticos de la Unión Europea de mantener esa guerra mientras están manteniendo otra guerra comercial con Estados Unidos. 2 guerras al mismo tiempo a mí me parece difícil que puedan llevarlo a cabo. Bueno, yo no veo una paz a corto plazo por varias razones. La primera,
porque Trump ya ha cumplido uno de sus objetivos, que era paralizar la sangría de dinero que le estaba costando esto. Ha puesto una serie de elementos encima de la mesa y eso es uno de sus objetivos, y ahora ya eso pasa a un segundo orden. La segunda es porque ahora empieza la primavera y es un momento propicio para que Rusia consolide una ofensiva para recuperar terreno perdido en Kursk y para ganar más terreno en las zonas donde ya ha conquistado y en el invierno tener un escenario de negociación mejor que el que pueda tener ahora. Eso unido a que Zelensky ya no va a recibir las armas que está recibiendo ahora de Estados Unidos, son los últimos paquetes que aprobó la administración Biden, pero ahora ya no van a recibir, con lo cual van a estar en inferioridad. El verano va a ser muy duro para Ucrania y lo único que le queda a Ucrania es la Unión Europea, si puede conseguir algo, y yo honestamente creo que también ahí lo tiene bastante complicado. Así que no veo una paz a corto plazo. Steve Witkoff disiente de la opinión, por ejemplo, de Juan Carlos Bermejo, en este caso también de la Unión Europea y de la ONU tras los ataques. Asume y ve despejado el camino para lograr el fin de la invasión a Ucrania y una nueva etapa en las relaciones Moscú-Washington. Les hablo de Witkoff, que es el enviado especial de Donald Trump, que se ha trasladado recientemente a San Petersburgo, se entrevistó con Putin y salió con un discurso totalmente distinto del que mantiene Occidente. Para el enviado de Donald Trump a San Petersburgo, dice que, como afirmó hacía unas horas en una entrevista en la Fox, Putin tiene una vocación sincera de poner fin a la invasión de Ucrania, pero quiere una paz permanente. ¿Cómo analizamos estas palabras? Bueno, la interpretación es que, como venimos diciendo, Donald Trump está más de parte de Putin que de la Unión Europea y, bueno, pues lo vengo diciendo durante todo el programa. A Donald Trump lo que importa son los valores y la civilización cristiana, y en ese sentido Vladimir Putin está más enfocado en la defensa de los valores tradicionales europeos que Zelensky, que no hay que olvidar que ha sido muy duro con la Iglesia Ortodoxa rusa, ha cerrado iglesias y bueno, pues tiene muchos muertos en su armario. Y cuando digo muertos en su armario, hablo de laboratorios de guerra biológica y cosas muy feas con los niños. Y hemos hablado de este asunto en el programa y volveremos a hablar. Rafa Pal, hoy hablamos de la guerra de Ucrania y centrada en esos Estados Unidos de Trump, al que hoy estamos dedicando este programa especial del Mundo al Rojo. Le preguntamos a Roberto Centeno sobre una circunstancia importante. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que Trump detuvo la asistencia militar a Ucrania. Nos preguntamos por qué, se lo preguntamos a Roberto Centeno y también le preguntamos qué significa para la guerra. Muy buenas noches. Muy buenas noches, querida María José. Bueno, este es un tema muy conocido, porque, bueno, esto salió en todas las cadenas, salió hasta en las españolas, me refiero a las grandes televisiones y la prensa vendida. El tema, comenzó y terminó, porque solamente ha habido una reunión entre Zelensky y Trump y Vance, los dos. Entonces, esta reunión acabó como el rosario de la aurora. Zelensky, de una manera incomprensible, pensando de que este era Biden o la chusma que nos gobierna en los distintos países europeos o que gobierna en los distintos países europeos, y llegó ahí con una chulería a la Casa Blanca exigiendo el oro, el moro y el Valle de Andorra. Bien, tardaron 5 segundos en ponerse como panteras tanto Trump como Vance, porque ahí digamos que los dos se pusieron hechos unas fieras, y básicamente
le echaron a patadas. Tan que le echaron a patadas, que no salieron a despedirle. Salió un conserje a despedirle. La bandera de Ucrania, que estaba cuando él llegó, ya no estaba cuando él salió, y no han vuelto a hablar con él. Acto seguido, después de esta chulería de este tío exigiendo y dejando de exigir, no se enteró lo que había pasado, lo primero que hizo Donald Trump fue dar orden de cesar todas las entregas de material de guerra norteamericano, tanto si eran de la época de Biden como si no, porque eso le importaba un pimiento, y que los barcos que estuvieran en tránsito, llevando armas a Ucrania, las dejaran en la base norteamericana más próxima al lugar de donde estaban. Es decir, para que queden las cosas claras, desde ese día Trump, ni Vance, ni nadie importante ha vuelto a hablar con él, no ha recibido ni una bala de Estados Unidos, ni de las de Biden, ni, bueno, Trump por supuesto, pero de las de Biden que estaban, digamos, comprometidas de alguna manera, y además Trump le ha pedido que le devuelva todo el dinero, que Trump valora en 250.000 millones de euros. Bien, entonces lo que sí ocurre es que él tenía un remanente de armamento americano, entre ellos misiles Patriot, entre ellos algunos misiles tierra-aire que pueden llegar a profundo en territorio ruso, aunque muy difícil que los manejen los ucranianos, porque los manejaban norteamericanos, que ya no le ayudan, y esto le va a durar hasta agosto, más o menos. Es decir, que el material de guerra norteamericano que tiene Zelensky, Ucrania, bien, que tiene Ucrania, es el remanente sin utilizar que había recibido antes, porque desde aquella famosa reunión no ha vuelto a recibir nada de los Estados Unidos. Una pregunta, don Roberto, una pregunta. Entonces, Ucrania tiene armas hasta agosto. No, perdón. Tiene armas norteamericanas hasta agosto. No armas, porque tiene... Bueno, claro, pero armas norteamericanas... Armas francesas y armas alemanas, por decir, bueno, y suecas también. Es decir, tiene armamento europeo. Pero ¿y qué importancia tiene para Ucrania ese armamento de Estados Unidos que ha dejado de recibir? Es decir, ¿en qué situación queda Ucrania con esta falta de armamento en agosto? Depende de lo que estemos hablando. En defensa aérea, lo único verdaderamente efectivo que tiene son los Patriot, y los Patriot se acaban en agosto. Hasta cierto punto, pero ese no era... Aunque es material americano, viene mucho de Europa, los F-16, pero muy recientemente, hace 3 o 4 días, un F-16 que salió a combatir contra su homólogo ruso, que no recuerdo ahora mismo qué número es, bueno, lo derribó en el acto, o sea que ya los F-16 ni los pueden sacar. Por lo tanto, se han quedado básicamente, o se quedan sin defensa aérea. A mí eso me parece lo más grave y lo más importante. La prueba de ello es que los Patriot no eran solo defensa aérea, eran también misiles antimisiles. La prueba de ello es que últimamente les están metiendo misiles por todas partes. Uno de ellos, que ha sido hace 3 o 4 días, muy famoso, y digo muy famoso porque aquí los descerebrados, el otro día tuve una pelea con Chencho Arias, que parece mentira que este tío haya sido diplomático, así nos van las cosas en España, que decía que lo de Sumy, que había sido un crimen de los rusos. Bueno, lo que sucedió allí, que murieron varios civiles, es que
ellos iban a por un comandante en jefe de la artillería ucraniana, el comandante en jefe, que era un general, y se lo cargaron. ¿Qué es lo que pasa? Que Sumy está en una zona de guerra. Entonces, en ningún país civilizado, en una zona de guerra, se permite estar a civiles. Pero este canalla criminal de Zelensky los emplea como escudos humanos. Y así luego ponen el grito en el cielo, que los rusos están lanzando misiles que matan a civiles, lo cual es verdad, pero no matan a civiles. Son víctimas colaterales por culpa de este canalla que los tenía que haber. No debería haber en zona de guerra como es Sumy, y cuando estos tíos han lanzado un misil, se han cargado a este general, que era el objetivo principal, no recuerdo el nombre, pero si lo miran ustedes, en X ha venido en estos últimos días varias referencias de él y varios altos mandos ucranianos. Y, contra eso no tienen... Don Roberto, murieron niños en ese ataque que estaban jugando en un parque. O sea, Zelensky utilizó... Perdón, no murieron niños en un parque. Murieron niños porque alcanzaron un autobús y en ese autobús iban. Mire, querida María José, queridos amigos, cuando, por poner un ejemplo muy claro... Preguntaba si Zelensky estaba utilizando a esos niños que, según algunas noticias, estaban jugando como escudo de guerra. Humanos. Es un canalla, es un miserable. En Gran Bretaña, cuando el mismo día que declararon la guerra a Alemania, cuando invadió Polonia, se evacuaron a todos los niños de Londres. Hay montones de películas de ellos, hay una serie ahora en Netflix, o no me acuerdo si en Amazon, sobre ese tema. Es decir, no tiene perdón de Dios que haya niños en zonas de guerra. Esos niños tenían que haber sido evacuados al campo o a ciudades muy alejadas de ahí hace ya mucho tiempo. Y este canalla criminal, genocida, que han matado, que han muerto 1 millón de ucranianos y hay 6 millones en el exilio. No nos olvidemos de eso, que la guerra civil española, en los dos bandos, en el mismo tiempo, 3 años y pico, o 3 años, murieron 170.000 personas en combate. Aquí han muerto 1 millón de ucranianos, que es criminal. En combate, quiero decir, y luego las víctimas colaterales, que han sido infinitamente menos. Pero que tenga niños en una zona de guerra, eso no tiene perdón de Dios. Entonces no puede acusar, como el otro día me acusaba este tonto de lava de Chencho Arias, es decir, no, porque han matado niños. Pero es que tú no eres un profesional de esto. No puede haber niños en una zona de guerra, miserable. Nunca lo ha habido. Tenemos que poner punto final, don Roberto. Muchísimas gracias. Venga, gracias por esta interesante participación. Un fuerte abrazo, interesantísimo. Sí, sobre todo el tema, la repregunta que le has hecho acerca de qué parte de las armas que tiene Ucrania proceden de Estados Unidos. ¿Y qué consecuencias tiene que ya no la reciba? ¿Cómo se va a quedar después de agosto? Y esa es la gran duda que tenemos. ¿Qué capacidad va a tener el ejército ucraniano una vez que pierda el apoyo armamentístico de Estados Unidos? Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Yo creo que si alguien quiere saber cuánto va a durar esta guerra, pues lo sabremos a partir de agosto, cuando sepamos realmente cómo se queda el ejército ucraniano solo con el suministro de armas procedente de la Unión Europea. Pero evidentemente eso va a tener un coste para la Unión Europea, porque evidentemente todas esas armas, yo creo que la Unión Europea, corregidme si me equivoco, se la comprará a las empresas armamentísticas europeas, pero con el dinero de los ciudadanos, es decir, que al final lo vamos a pagar nosotros. No creo que se la regalen las empresas armamentísticas a los ucranianos. El riesgo de impago de todo eso es el 99,9%, ¿no? Eso es un poco lo que estás comentando. Eso es lo que quiero decir. Bueno, también podemos hacer como hace Trump, que es decir, bueno, ¿dónde has echado todo este
No, bueno, pues me quedo con las tierras. Con las tierras raras, claro, sí señor. Pero si es que Eso lo que será, están haciendo eso será ya lo que al final los se haga. franceses llevan ya tiempo haciendo eso, y los alemanes, o sea, llevándose tierras de Ucrania, ya hace tiempo que llevan haciendo. Bueno, Europa ya la semana pasada acordó un paquete nuevo de ayudas de 21.000 millones de euros, es decir, que es que volvemos a lo mismo, es decir, si estamos buscando intensificar la guerra o estamos luchando por conseguir un acuerdo de paz. O sea, que ahí sí que es verdad que Estados Unidos ya no ha dejado de suministrar armamento, entonces Ucrania va a tener un problema porque sí que es verdad que Europa, armamentísticamente hablando, no tiene capacidad, lo que comentábamos, ¿no? Va a tener que comprar precisamente ese armamento para tanto ataque como defensa de Ucrania, pues bueno, en Europa, pero en el resto del mundo, porque ahora mismo la industria armamentística europea pues es la que es, ¿no? Lógicamente. Entonces, pero eso por un lado. Y luego sí que es verdad que ahí bueno, pues la declaración que ha hecho Roberto Centeno, ahí se la compro en parte. Sí que es cierto que no tiene mucho sentido, que aunque es Rusia quien ha bombardeado Sumi, no tiene mucho sentido que haya niños precisamente todavía en zonas de guerra. Es decir, si Zelensky, sabiendo eso, no toma medidas, es decir, porque debía estar prohibido en este caso que niños estuvieran en zonas de guerra, no sé por qué no ha actuado, es decir, teniendo en cuenta que ahora mismo el frente está en el este, ¿por qué no te has llevado? Que yo entiendo que no es fácil, ¿no? Porque obligar a esas familias a que dejen sus casas, sus hogares, su todo, pero es que están jugándose la vida de esas personas al final, y también que muchas veces denominamos daños colaterales, ¿no? Pero al final muere gente inocente. Entonces, igual que desgraciadamente se ha tenido que ir casi 6 millones de personas ucranianas a otros países de la Unión Europea, pues llevemos o que Zelensky o que Europa en este caso saque a esa gente de allí, porque la guerra, según estamos viendo, no tiene visos de que a corto plazo vaya a paralizar. Y, es decir, y el acuerdo ese que se firmó en su momento de no atacar infraestructura energética, en este caso, por parte de Ucrania o de Rusia, hemos visto que al final pues no se está cumpliendo. Es decir, que o se llega realmente a un acuerdo de paz y se cesa en los ataques, o esos acuerdos parciales que hay de no, infraestructura energética sí, no, tal, eso no lleva a ningún sitio y lo estamos viendo ahora. Es decir, porque bueno, Trump sí que es verdad que es más proclive en este caso a Putin con el fin de desligar a Putin de China, y Zelensky ahora mismo es que depende exclusivamente de lo que diga Europa y Estados Unidos, porque por mucho que intenten armamentísticamente tener fábricas en Ucrania, pues la tecnología y la inversión que tienen, pues ahora mismo es muy difícil que llegue a buen puerto. Sí, a mí la verdad es que me parece que el programa ha tenido bueno, una estructura perfecta, porque al final hemos reunido todos los temas y yo, tomando el argumento que ha mencionado Raúl, de esos, has dicho 35.000 millones de dólares. 21.000 millones que ha aprobado, sí. 21.000 millones de nuevas ayudas para Ucrania. Pongámonos en esta posibilidad que no es muy descabellada. Donald Trump continúa con esa guerra arancelaria contra la Unión Europea. Fábricas de grandes empresas europeas tienen que cerrar. Se va gente a la calle, hay desempleo, suben los precios, y en ese orden de cosas les dice a la ciudadanía europea que tenemos que seguir sosteniendo la guerra con Ucrania con ayudas que salen del bolsillo de esos ciudadanos, algunos de los cuales han ido al paro, otros que están sufriendo la inflación. Eso precisamente, ese escenario, que no es nada descabellado, como digo, puede llevar a una convulsión en las calles, y desde luego con la oposición frontal de los partidos de izquierda, algunos de los cuales, como en el caso de España, se están oponiendo frontalmente a la guerra de Ucrania. Y aquí pues podemos mencionar a Sumar, que está en el gobierno, pero también a Bildu, a Esquerra Republicana de Cataluña, o al propio Podemos, o al BNG. O sea, ese escenario que estoy pintando podría destruir, por no hablar de todos los asuntos de corrupción que tiene Pedro Sánchez, pero podría destruir y llevar a España a unas nuevas elecciones. Fíjate, Trump dijo 3 cosas ayer. Zelensky, eres un insensato por meterte con alguien que es 20 veces más grande que tú, al que no puedes ganar. Culpó a Biden por ser un inútil, por no evitar la guerra y más bien por propiciarla, jodiendo el Nord Stream, etcétera, etcétera. Y tercero, culpó a Putin también, diciéndole que no debería nunca haber iniciado esta guerra, porque Putin inició esta guerra con el argumento de que, claro, cómo no podía permitir que Ucrania,
cayera en manos de la Alianza Atlántica, ¿no? Bueno, eso, no era solo eso. Bueno, principalmente la defensa de los rusoparlantes en Ucrania que estaban siendo bombardeados. No lo olvidemos porque había la autonomía. Pero esa también era. Eso también. Y entonces yo te digo que eso no es verdad. La otra puede que sí, pero esta no es verdad, porque Putin también usa coartadas para sus expansionismos. Esto es un hecho. No estoy de acuerdo, quería poner una base de la OTAN en Ucrania. Quería te voy a decir por qué no es verdad. Te voy a decir por qué no es verdad. Y es que si es muy sencillo, mira. ¿Finlandia es parte de la Unión Europea? Sí, ¿verdad? O sea, perdón, de la OTAN, sí, ¿verdad? Finlandia es miembro ya de la OTAN, formal. ¿Cuántos kilómetros hay de Helsinki a San Petersburgo? No, tú dímelo. No, pero es que estás haciendo geográficamente, dime cuántos hay. Bermejo, es que mira, cuando se destruyó ¿por qué no el Pacto de Varsovia, no ha declarado la guerra para que todos Finlandia? Los países, no, perdona, es que el acuerdo cuando acabó la Unión Soviética y cuando acabó el Pacto de Varsovia es que la OTAN no se expandiría a ninguno de los países. Y se ha incumplido, claro. Pero y ha llegado una cosa, ha dicho, ya no puedo esperar más, me van a poner una base de la OTAN Rafael, en Kiev. Vuelvo a las frases de Trump, que ahí le doy la razón. Putin jamás tenía que haber iniciado esta guerra, porque la razón que esgrimió no es cierta. No es cierto. Porque ahora, por ejemplo, con esa misma razón, podía haber declarado la guerra a Finlandia o haber invadido Finlandia. No lo ha hecho. ¿Por qué? Porque sabe las consecuencias. Y las de invadir Ucrania eran otras. Por eso lo hizo. Porque invadió Ucrania. No guste o no, Ucrania Entonces, es el y no germen. tenía que haber iniciado esa guerra jamás. Bueno, esa guerra empieza en el 2014 con la revolución del Maidán. Sí, estoy que de acuerdo fue un golpe en todo de Estado eso. a un presidente de orientación Estoy de acuerdo rusa. en todo eso. Señoras, señores, me veo obligada a poner punto final a pesar de lo interesante de estos argumentos en los que este programa tendría vida, yo creo, que para 2 horas más. Muchísimas gracias, Rafa Pal, por estar con nosotros. Raúl Sánchez, un placer. enorme placer. Juan Carlos Bermejo, ya sabes que siempre es una alegría verte en el plató. Nosotros nos vamos, pero antes permítame que les lleve a un lugar que les va a gustar y mucho. Montes de Galicia, en el corazón de Madrid. Descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Nos vamos, pero si quieren más información, eldistrito.es. Y mañana, programa especial de Jueves Santo. Hablaremos de la Semana Santa, hablaremos del Valle de los Caídos y hablaremos de la persecución de los cristianos en el mundo y en Europa. Gracias, buenas noches por su atención.